Agradecemos a varias intervenciones y la presentación de Jonathan Lazar del Gobierno de Bolivia. Y ahora le pediremos al ingeniero Omar Linares Quiroz del Gobierno de Perú, que es ingeniero en sistemas con maestría en proyecto de liberación y actualmente desempeña como asesor principal del viceministro de Transporte de Perú. Si nos quiere hacer favor de su presentación. Bueno, muy bueno. Buenas tardes, buenos días, buenas tardes. Justo estamos en la transición. Ante todo, agradecerle primero a la asociación, a tanto a Carvea como a la MINTAC por la invitación para exponer sobre todo otras experiencias que hemos pasado nosotros como país y están relacionadas al tema del cambio climático. Bueno, lo que yo les voy a exponer como parte de lo que nosotros hemos venido experimentando es el tema del fenómeno del Niño. Y el fenómeno del Niño, bueno, se ha vuelto un fenómeno muy popular a nivel mundial, pero no en el buen sentido, ¿no? Para nosotros, el fenómeno del Niño es crucial. Sabemos que afecta a todos los países, de que es un fenómeno a escala planetaria, pero específicamente tanto a Perú como a Ecuador y a Colombia, que son justamente el centro donde los impactos son mucho mayores. Nosotros históricamente siempre lo hemos vivido, tanto así de que el Niño justamente nace el nombre del que los pescadores peruanos lo conocen a este fenómeno. Le dicen el Niño porque siempre aparece generalmente a mitad de diciembre, por Navidad, y de ahí viene el nombre de Niño. El tema es de que este fenómeno siempre ha sido un fenómeno recurrente, y la pregunta del $1.000.000 es, bueno, ¿y qué tiene que ver el fenómeno que es recurrente con el cambio climático? Sucede lo mismo que yo estoy seguro les está pasando en el caso de México, y tiene que ver con que el cambio climático está aumentando la frecuencia y severidad de este fenómeno, y lo va a hacer a futuro. Entonces, hay que tener en cierta forma una predisposición de cómo lo vamos a atacar. ¿Y por qué es importante este tema para nosotros? Lo pueden ver justo debajo de la imagen, por la gran vulnerabilidad que nosotros presentamos y porque los fenómenos estos grandes que han sido en el 82, 83, 97, 98 han generado esas pérdidas en nuestra economía. Prácticamente en la zona de afectación hemos tenido que reconstruir las carreteras, la red de carreteras. Como dato les menciono de que en el caso de Perú, las carreteras o el transporte carretero es el 90% de participación, 90%, 8% ferrocarril y el resto los otros modos, el 2%. Entonces, para nosotros internamente las carreteras son cruciales. Ahí tenemos una pequeña galería de fotos de qué es lo que ha pasado tanto en el fenómeno del 82, 83, 97, 98. Estos niños han sido particularmente severos, lo calificamos nosotros como meganiños. Y a mediados del 2014 justo ya teníamos la percepción, dando por consultores extranjeros como dentro del mismo Perú, de que se avecinaba uno muy fuerte. Y Perú ya venía creciendo a buenas tasas, cerrando brechas, especialmente de transporte, y no queríamos de nuevo repetir las experiencias que habían pasado en el 82, 83 y 97, 98. Es decir, teníamos que estar preparados. Lo primero que se hizo fue justamente lo que se mencionó en la mañana en las exposiciones, es identificar tu red, es decir, cuáles son los puntos vulnerables de tu red. Y ya hemos pasado tantos niños que ya sabemos recurrentemente dónde ocurren estos fenómenos. Lo primero que se hizo fue, hacer un decreto de urgencia y asignar dinero para justamente atender o prepararse a este nivel. Lo que ven en amarillo es justamente los departamentos que son más vulnerables y sobre ellos es donde se incidió mayor presupuesto.
Generalmente es en la parte norte, en la frontera con Ecuador. Entonces, aquí 3 temas. Primero, un tema de prevención, un tema de reacción y respuesta y otro de reconstrucción. En esa secuencia. Como ya sabíamos que venía uno, teníamos que estar un poco más preparados. Y este es un enfoque multisectorial. Solo les voy a hablar del tema de transportes, limpieza de cauces. Lo primero que se tiene que venir, la respuesta de, bueno, ubicar los mejores campamentos o las maquinarias, ubicarlas en determinados sitios. Y cuando ya, de todas maneras, a pesar de todas las prevenciones, sucede el fenómeno, o mejor dicho, el deterioro, pasar a un tema de reconstrucción. ¿Dónde nos ataca principalmente, recurrentemente? En esos 3 puntos. Estoy hablando solamente de transporte carretero, puentes, básico, deslizamientos, sobre todo en la parte andina, por muchas lluvias se concentran en quebradas, las quebradas pasan la carretera, se las lleva desconectado el sistema vial. Y en la parte de la costa el tema es inundaciones. En realidad tienen que ver cómo sucede en Perú. Es un desierto la costa norte. Pero en el fenómeno del Niño llueve tanto de que se crea lagos que duran meses, pero son lagos, porque es plano. Fíjense en la cantidad de agua que llega a caer. Y aquí sí tenemos que mencionar un tema que técnicamente ha sucedido, y es el hecho de que cuando se han diseñado puentes, se diseñan siempre o se busca históricamente los caudales que han surgido por las quebradas. El problema es de que en los Niños se tiene un outlier, como lo llaman, ¿no? O sea, si es 100, 200, 300, de pronto tienes 5000. Y cuando se hace, o los ingenieros ahí se han cometido un error en el sentido de que se ha creado un promedio, y el promedio con los promedios bajos, con los valores bajos, generalmente te da un valor subdimensionado, ¿no? Hacia la baja. Cuando viene el Niño, ese puente no soporta. Bueno, entonces, identificándose los puntos de la red vial nacional, se actuó inmediatamente en cada uno de ellos. Pasemos, por ejemplo, en el tema de deslizamientos y derrumbes. Como decía, ya se tiene determinado cuáles son los puntos más vulnerables estadísticamente, entonces sabíamos dónde actuar. Y lo primero que se hizo en el tema de deslizamientos y derrumbes es, bueno, ¿dónde ubico los campamentos provisionales o muchos de ellos temporales, donde van a estar la maquinaria para atender las emergencias? Y se determinó ahí 180 puntos donde establecer estos campamentos que hasta ahora están estables. No teníamos equipo mecánico suficiente, en ese caso se inició previo al Niño, una compra así en gran escala de maquinaria que luego se distribuyó a todas las regiones para poder atender estas emergencias. Luego, como ven, el tema de Perú tiene una red de casi 6.000 kilómetros de concesiones. En este caso, para el tema de las concesiones, por contrato ellos ya tienen que atender este tipo de emergencias. Por lo tanto, lo único que nos asegurábamos es de que tuviesen los mecanismos suficientes para responder. Esa red, digamos, está cubierta. Si sucede algo, es el mismo concesionario el que tiene que habilitar la vía. Pero, ¿qué sucede en el caso de la que no está concesionada? Que en este caso, partiendo de una red vial nacional, es nacional, de 26.000 kilómetros, el resto son casi 20.000 kilómetros los que tiene que estar a cargo de Provías Nacional, que es la entidad a cargo de esta red. Y lo que se ha establecido es justamente intervenciones directas de unidades zonales distribuidas a nivel de todo el Perú respecto para la atención a esta emergencia. También Provías, o mejor dicho, el Gobierno de Perú tiene una política de firmar contratos de conservación por niveles de servicio. Son contratos chicos de 5 años que evidentemente en cualquier momento se puede suspender. Esa es una cláusula que el concesionario tiene que mantener la vía y mantenerla operativa. Entonces lo que se hace es de que estos contratos también tienen la obligación de que atender estas emergencias en el caso de interrupción. Tienen que levantar la vía lo más posible. En el caso de los puentes vulnerables, lo que se hizo, bueno, aparte de identificarlos, también se compró, al igual que la maquinaria, puentes modulares. Estoy hablando de puentes metálicos, tipo Baileys, que se desplazaron a cada una de las zonas por si acaso el puente real o el existente o el actual colapsara.
también ya se tenían identificados todos ellos y se procedió a cada uno de los departamentos donde son originados, donde frecuentemente suceden estos temas, se desplazaron los puentes lo más cercano posible. Ahí los estoy pasando rápidamente. Casi son todos los departamentos del norte del Perú donde suceden este tipo de desastres. Y para cada uno de ellos se identificó un tipo de puente modular, uno de una vía, 2 vías, pero cercano al puente actual y de acuerdo y dimensionado de acuerdo al volumen de tráfico que maneja históricamente ese punto, ¿no? Se compraron 25 puentes adicionales más por si acaso y se desplazaron a las zonas de desastre. En el tema de las inundaciones, que como les menciono, este es en la parte costa, la cercana al mar, que es plano, también ya se tienen identificados históricamente un mapa de riesgos de cuáles son los puntos donde generalmente suceden estas inundaciones. Y lo que se trabajó en este tema es rutas alternas, es decir, tenemos una inundación, sucede la interrupción de la vía y lo que tenemos que actuar es en el tema de caminos alternos. Lo que se definió justamente ese tema. Ven la parte celeste, esa es las zonas inundables y lo que se estableció fue generar rutas alternas y en caso de que esas rutas alternas fallaran, generar una segunda o tercera ruta alterna y todo esto manejado con un sistema de información para que los conductores sepan por dónde desplazarse en caso sucediera un siniestro o una interrupción de la vía por inundación. Este, por ejemplo, es el caso de la ruta Trujillo-Chiclayo. Y si en el caso la red terrestre fallara por una ocurrencia de un mega niño o un niño que ya excedió la capacidad, utilizar la red marítima. Hay unos valores, otro ejemplo. Se valoraron ese tipo de escenarios, se suspende esa vía, se va por la alterna, se suspende la alterna, se va por una subsiguiente, se suspende todo, el peor escenario, utilizar otro modo de transporte. Mira, y acá por ejemplo se utilizaba no solamente el tema terrestre, sino y solamente de Perú, sino también el caso de las rutas de Ecuador. Si quisiéramos un origen-destino y la costa está donde está la infraestructura vial, sucede la inundación, se podía utilizar la de Ecuador y se coordinó con ellos a efectos de que sucediera así. Bueno, pero pongámonos en el caso extremo. ¿Qué pasa si todo eso, tenemos un mega niño todavía mucho más poderoso del que habíamos anticipado? Se establecieron ya coordinados puentes aéreos. Puntos específicos donde están ubicados y de ahí poder coordinar. Se evaluó todo el área o el parque comercial que teníamos de aviones, se habló con las empresas, son todas privadas, nosotros no tenemos una línea estatal de bandera, y ellos accedieron a tener una reserva de aviones en el caso nosotros lo pudiéramos utilizar. Obvio que se tenía que pagar por ello, pero a unos precios reducidos, y esa oferta ya estaba garantizada. Si aún así no tuviésemos esa capacidad, se estableció también un apoyo marítimo, no solamente para el tema de distribución de líquidos, perdón, de combustibles, sino también de personas. La Marina nos accedió a habilitarnos 3 buques, en el caso se cortara toda la vía de comunicación y la única parte sería la vía marítima, a efectos de poder llevar alimentos o suministros a las áreas desprotegidas. Bueno, y en el caso de que sucede este tipo digamos una ruptura de la red, pero ya mucho más importante, en el cual hubiera que trasladar a personas en situación de emergencia, se estableció hacerlo no solamente por puentes aéreos, sino también por llevar a través de rutas marítimas. Lo que les quiero mencionar en todo esto es el nivel de complejidad que hemos tenido que emplear y el nivel de escenarios que hemos tenido que hacer a efectos de poder establecer este plan.
¿Cuál es la enseñanza? ¿Cómo es que nosotros podíamos determinar qué rutas alternas o qué modos emplear? Lo sabemos porque en Perú, afortunadamente, el nivel de planificación es alto. Tenemos modelos de transporte a nivel nacional, hasta capilar, hasta ciudades. Entonces, simplemente podemos jugar, entre comillas, a interrumpir una red y ver cuál es el mejor modo, tanto económico como en tiempos, de poder llegar a un punto específico de destino en el caso se ocurriera un evento de desastre. La moraleja, afortunadamente, el niño que nosotros preveíamos que iba a ser un Godzilla no ocurrió en la intensidad que nosotros esperábamos, afortunadamente. Sí ocurrieron lluvias, sí ocurrieron inundaciones, pero no a la escala que nosotros esperábamos. En realidad, lo que pasó, que a ese nivel de impacto, la red resistió. No se tuvieron que llegar a los extremos de ir puentes aéreos ni a puentes marítimos, sino la misma carretera con sus rutas alternas y con las maquinarias atendiendo las emergencias pudieron mantenerla operativa el 100%, con lo cual el impacto que se generó en este mega niño fue prácticamente insignificante a lo que se había generado anteriormente. Entonces, esa es una lección que nosotros queríamos compartir con ustedes, a efectos de cómo se hace un plan de mitigación de estos efectos y de implementarlo a futuro cuando sucedan estos fenómenos naturales que, bueno, esperamos que se van a incrementar por el tema del cambio climático. Muchas gracias.